Vamos a leer Deuteronomio 19, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, diga conmigo, arreglarás los caminos. Y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para todo homicida, huye ahí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador, óyeme bien, de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separará 3 ciudades. A veces Dios lo mete a uno a interpretar estos capítulos, pero bueno, Dios es sabio, ¿verdad? El tema, o el título mejor, del mensaje es: fugitivo de mi pasado. Fugitivo de mi pasado. ¿Ok? Gloria al Señor. Dile al que está al lado: Dios te va a hablar hoy de una manera contundente. ¿Saben por qué Dios te va a hablar de una manera contundente? Porque de este tema, oye, nadie se escapa. Nadie. Y el que me diga que nunca ha vivido eso, bueno, aquí tenemos un ángel aquí en la iglesia entonces. Pero así se llama el tema de hoy: fugitivo de mi pasado. Fíjate que acabamos de leer Deuteronomio 19, del 1 al 7, pero hay otros 2 pasajes bíblicos que respaldan, para que lo lean en su casa, sobre estas 3 ciudades, ciudades de refugio. Dentro de Israel, Moisés y todos sus secuaces tenían que formar 3 ciudades para que la persona que de pronto hiciera un homicidio inculposo, creo que, si no estoy mal, podía huir. Está en Números 35 del 9 al 28 y Josué 20 del 7 al 8. O sea, que Dios repite varias veces este mandamiento, un mandamiento raro, pero cuando vayamos explicando vamos a entender muchas cosas, y más cuando interpretemos este mensaje a nuestros tiempos. Fíjate que cuando Dios repite un mandamiento o norma para una sana convivencia, porque aquí Dios está, analizando, o más bien delegando, qué se debe hacer cuando una persona mata sin intención a otra persona. Y aquí Dios aclara en sus normas que para Él, óyeme bien, es suma importancia proteger personas que no tuvieron la mala intención de darle muerte a otra persona. Dios sabe que vivimos en un mundo donde suele ocurrir cualquier accidente. Tan es así que el mismo Moisés pone el ejemplo de alguien que esté cortando un árbol a través de un hacha. Y si esa persona está cortando con un hacha y de manera accidental el hierro del cabo, es decir, la punta de tal hierro, y diere contra esa persona y aquel individuo muere, entonces como tal el individuo que hirió huirá a cualquiera de estas 3 ciudades.
¿Ok? O sea, ¿cuál escogía él? La que estuviese más cerca. ¿Y qué hacía él? Bueno, ahí digamos que el fugitivo huía, valga la redundancia, no cala ahí. Y si ahí, digamos, él entraba, ahí se protegía. ¿Contra quién? Contra los familiares del muerto. Es decir, por lógica, el familiar del muerto venía a vengarse o a acusarlo. Entonces, el que hirió tenía la oportunidad de defenderse. Y por ese motivo Dios creó esas 3 ciudades para que los ancianos del pueblo, es decir, los jueces, los líderes, escucharan las 2 versiones. Y si el que hirió no tuvo la intención de matar a esa persona, quedaba totalmente libre. Pero si este hombre de verdad hizo ese plan con intención, el individuo como tal era entregado a la familia del difunto y bueno, era sentenciado a muerte. Pero ¿sabes que Moisés ya había establecido las ciudades de Besar, Ramot y Golán como las ciudades de refugio al lado este del río Jordán? Además, dentro de las normas de ayudar a una persona con problemas de esta índole, el pueblo de Israel, óyeme bien, tenía que preparar buenos caminos hacia las ciudades de refugio para que las ciudades pudieran ser de fácil acceso. Es decir, algunos historiadores dicen de que las ciudades de refugio tenían que tener un camino amplio y el camino tenía que estar libre de todo obstáculo. ¿Con qué fin? Para que el que estuviera huyendo no tuviera ningún impedimento en tropezar o caer o tuviera otro accidente. Ahora, lo más tremendo de esto es que el camino de esa ciudad tenía que estar en constante mantenimiento. Es decir, tenía que estar en buena reparación para evitar cualquier accidente del fugitivo. Ahora, lo tremendo de esto es que los estudiosos de la Biblia han explicado, oye, escucha, que estas 3 ciudades de refugio como tal representan un tipo de Jesús. Diga conmigo, las 3 ciudades representan un tipo o tipología de Jesús. O sea, llevando esto al plano actual, es cuando el creyente, óyeme bien, ha cometido una gran falta sin ninguna mala intención y después siente, que una gran carga. O sea, cuando un creyente peca y queda totalmente afectado y siente una carga, entonces él completamente tiene que ir a la presencia de Dios para de esa manera quitar, si se puede decir, eso que lo está persiguiendo. O sea, hay cosas que como hijos de Dios nos persiguen, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Me hago entender? O sea, en nuestra vida como hijos de Dios tenemos luchas y demasiadas luchas. Entonces, muchas veces esas cargas nos generan opresión y el creyente como tal debe encontrar un refugio en Dios. Dice el Salmo 16:1: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Diga conmigo, refugio. Cuídame. Y es bueno que tú siempre le estés hablando a Dios todos los días así, porque tú no sabes que ese día puede ocurrir un accidente. Y es importante que tú todos los días le digas a Dios: cuídame, cuídame, Señor. ¿Ok? Porque en ti busco refugio. Y fíjate que por lo general hay circunstancias de la vida que nos persiguen de manera injusta. Y yo me doy cuenta que en los momentos de consejería, me doy cuenta que la mayoría de los cristianos tienen muchas cosas en común. Pero no voy a hablar de todas, solamente voy a tocar una aquí que es bastante común. Una de las muchas
persecuciones mentales que el enemigo trabaja, y es importante que tú y yo lo tengamos en cuenta, porque el enemigo se vale, óyeme bien, de estos tristes pensamientos o de estos conflictos y nos atormenta. Y lo más triste es que algunos cristianos no disfrutan la paz, el perdón y la gracia de Cristo. Entre ceja y ceja hay que tener claro que la mejor manera de acentuar nuestro refugio hacia Cristo es estar en su presencia lo más, digamos, en el tiempo más requerido. O sea, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, de acuerdo a la persecución que tú estás viviendo de manera mental, es importante que tú siempre te refugies en el Señor. Amén. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los enemigos más comunes que atacan las mentes de los cristianos? Y uno de los más comunes para mí, quizás uno de los más importantes, porque son varios. Mi esposo y yo estuvimos hablando de eso, y anoche tuvimos hasta una consejería bien fuerte, pero uno de los que más me ha impactado es uno que se llama cuando tu pasado no te perdona. Cuando tu pasado no te perdona. El pasado es algo que nos acompaña a lo largo de la mente. Hay pasados en nuestra vida que son tan fuertes, óyeme bien, que influyen en nuestras emociones. Sin embargo, existe gente que parece tener una increíble facilidad para estar todo el día reviviendo su pasado, sobre todo las cosas tristes. Y por supuesto que estos recuerdos, tú que me estás viendo en televisión o el canal, esos recuerdos no te ayudan para nada. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque una de las características cuando el pasado ha sido difícil en nuestra vida, ese pasado nos mantiene estáticos, nos impide avanzar, óyeme bien, hacia ese propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, el pasado interfiere en cualquier momento en nuestra vida, y esto nos impide el disfrute pleno de la vida en Cristo. ¿Sabes qué? Que cuando tú y yo estamos reviviendo ese pasado triste, nos llenamos de emociones negativas, especialmente la culpa, la vergüenza, el rencor y hasta la depresión. Ahora, si seguimos permitiendo estas actitudes o permitimos que nos inunden este tipo de actitudes, ¿sabes qué está pasando en nuestro corazón? Que el proceso de Dios queda interrumpido. Tremendo. Ahora, Isaías 43, 18 y 19, mira lo que te dice. Y muchas veces nosotros le damos una mala interpretación a ese versículo, porque a veces ¿sabes qué? A veces pienso yo que los cristianos nos han metido esa idea de que Dios obra de manera mágica y rápida y ¡pam!, todo se desaparece. No es así. Fíjate que Isaías 43, 18 y 19 me impacta algo lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué dice el 19? He aquí que yo hago cosas nuevas. Diga conmigo: Dios va a hacer cosas nuevas conmigo. Y dile al que está al lado: y contigo también. Dice: hará algo nuevo, presto saldrá la luz. Es decir, pronto. No lo sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el Señor! Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Y fíjate que
lo que el Señor está diciendo ahí es que tú y yo tenemos que pensar de una manera diferente. Y de una vez por todas, si se puede, dejar atrás ese pasado que tanto nos señala el fracaso. Porque mira, hay gente que no la suelta el pasado. Y uno las entiende cuando han sido violadas, abusadas, cuando han sido maltratados psicológicamente, cuando no han sido, sus padres no han sido muy cariñosos, no han sido... Eso inconscientemente nos está afectando. Y uno como que vive en ese baúl de recuerdos y ahí hay una lucha. Y hay como un remordimiento. Y uno dice, wow, si hubiese hecho aquello, lo otro. Y se siente uno hasta culpable. Y como que eso lo tiene uno amarrado ahí y no lo deja avanzar. Y hay gente que no perdona. Mira, yo recuerdo algo, fíjate cómo no nos deja avanzar. Que una vez estando yo en una iglesia, había una señora con una artritis crónica, pero bastante, los dedos bien horribles. Y cuando me dice el Espíritu Santo, dice, cuando tú bajes de ahí, hablas con ella y dile en que suelte esa enfermedad, que esa enfermedad no es física, sino del alma. Y yo me acuerdo que le dije, señora, yo a usted no la conozco, pero una cosa que le voy a decir es, usted se puede tomar todas las pastillas que usted quiera, nunca se va a sanar, porque usted tiene que perdonar. Y dice, ¡ay! Usted no sabe, el bandido ese que está en la casa, ese marido mío me golpea, me maltrata, y usted me manda a perdonar a ese hombre. Y qué pena. Pero vamos a hacer esa oración de perdón. No lo voy a hacer. Fíjate cómo no soltaba. Y yo, vamos a orar. Y ella oró, renunció, le costó. No fue fácil. Fue algo privado que el Espíritu Santo hizo ahí. Y ella me decía, tengo una artritis que ya ni las pastillas me sirven. Claro. Y le puede mandar hasta un camión de pastillas, pero nada funciona hasta que usted le suelte a ese pasado que tanto la atormenta. Y ella hizo la oración, no supe más nada de ella, pero me invitaron en otra parte y no sé cómo llegó las cosas, pero alguien me dijo, ¿usted se acuerda de una señora que usted oró en tal lugar? Y yo, claro, Dios la sanó. ¿Cuánto le da un abrazo a Dios? Un aplauso a Dios. No están tomando pastillas. Entonces hoy Dios nos viene a hablar, porque yo no sé cuál es tu enfermedad. De pronto tu enfermedad es emocional, de pronto es algo físico, pero sí sé en que Dios se va a convertir en tu refugio, porque tú tienes que soltar ese pasado. Basta de lágrimas, basta de culpa, basta de remordimiento, basta de decir nadie me quiso, nadie me quiere y nadie me va a querer. Quítese eso de su cabeza, porque el Señor hoy trae palabra para tu vida. ¿Ven? Entonces la pregunta es, pastor, es fácil decirlo, pero fíjate que en esta mañana el Señor quiere darte unos puntos clave en cómo dejar ese pasado atrás. El primer punto que te voy a hablar es: dedícate a pensar menos en los problemas de tu pasado. Repita conmigo: dedícate a pensar menos en los problemas de tu pasado. ¿Y eso cómo se logra? Mira, es tiempo de que hagas un análisis de tus pensamientos. ¿Cuántas horas al día te dedicas a pensar en tu pasado? Si pasas demasiado tiempo, óyeme bien, desgastándote en esto, entonces, escúchame, estás demasiado centrado o centrada en ti mismo. Por eso, ¿y cuál es el mejor remedio contra eso? Mire, dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20 que eso fue lo que Pablo hizo y es lo que tú y yo teníamos que hacer. Mira lo que dice el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento. Nos dice: ¿qué tengo que hacer para yo no revivir ese pasado? Mira lo que dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo
estoy juntamente crucificado y vivo. Perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya, no sé. Más no, bueno, yo lo voy a leer en mi versión, dice, autor. Ya cambié la versión, nueva versión internacional. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer, óyeme bien, es que cuando ya, óyeme bien, Cristo toma control de tu mente y de tu cuerpo, escúchame, encuentras tu verdadera identidad. Porque ya has muerto al viejo hombre. Estás empezando cada vez que tú vienes a congregarte acá, cuando estás escuchando la palabra, el viejo hombre se va desgastando. ¿Y qué es eso que el viejo hombre se va desgastando? Que aquellas emociones tan fuertes, negativas, que te gobiernan, empiezan a diluir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dale un aplauso. Eso significa eso. Esto es justamente crucificado, es decir, hey, ¿sabes qué emoción? Ya no te voy a dar más materia, ya no te voy a dar más alimento, ya está bueno. Así es. Señor, entrego estas emociones para que tú me des la fuerza necesaria para salir hacia adelante. Entonces es importante observar, óyeme bien, que vienen nuevas oportunidades, pero esas nuevas oportunidades tú no las estás viendo, óyeme bien, porque estás concentrado en lo que estás viviendo, es decir, en tus emociones negativas. ¿Ok? Es importante que observe que Dios nos está brindando nuevas oportunidades a tu alrededor. ¿Y sabes por qué no las mira? Porque ocurren dos cosas. La primera, estoy centrado en mi pasado lleno de fracasos. Y número dos, o tengo miedo que eso me vuelva a pasar, así que prefiero no arriesgarme en nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese cuento de que olvídate del pasaje aquí que yo arreglo. Ah, sí, Señor, no. Tú y yo tenemos que colaborar. Todos tenemos que asumir ese cambio. O sea, lo que tanto te hace daño, ¿por qué lo retienes en tu mente? Y si no puedes, bueno, dile a Dios, Dios, ya es hora, ayúdame a renovar mis pensamientos, mis actitudes, porque por dentro me estoy reventando. Y esto no lo cambia ninguna pastilla, lo cambias tú a través de tu Santo Espíritu dentro de mi vida. Recuerda que hay cosas, óyeme bien, que solo imaginamos. Y hay personas que sufren más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, para los que están anotando, dice: lo que temí, eso me sobrevino. Lo que me asustaba, me sucedió. Tremendo. Óyeme, mira, ojo, eso no se atrae que por el poder de la mente. Eso no es lo que quiso decir Job. Lo que más bien quiso decir Job, o podemos interpretar eso en nuestros tiempos, es que más bien el enemigo, óyeme bien, conoce tus áreas vulnerables y te las lleva al pensamiento o a tus oídos para llevarte al miedo y el pánico. Y claro, eso se atrae. Pero recuerda que dice Romanos 8:37, que en Cristo somos más que ¿qué? ¿Qué vencedores? Tremendo. Fíjate que Job decía: me voy a arruinar, tengo miedo, sé que algo malo me va a pasar. Yo no sé, yo presento. Ya, mira, quítate esa manera de pensar, porque cuando tú empiezas a hablar, el enemigo escucha y eso lo atrae. Si tú miras todos los días un espejo, oye, yo cada día estoy más feo, más fea. Claro, el enemigo utiliza, voy a utilizar a la gente que le haga bullying. Oye, espera, tú sí estás gorda. Oye, tú sí estás gorda. Le dice uno de todo, pero es que uno mismo se atrae esa manera. El enemigo escucha. Más bien
Cuando te miras en el espejo, dile, wow, qué princesa, wow, qué príncipe. Amén. Claro. Por eso tenemos que aprender a reprender las cosas que se levantan contra nosotros a través de la palabra. Número 2, supera el daño que te hicieron en tu pasado. Número 2, te estoy hablando en cómo dejar ese muerto atrás, ese pasado que no te perdona. Sobre todo que le echamos siempre la culpa a alguien. Es que por él, ella, ese bandido, mi vida cambió. No, señor, ya hay tiempo de dejar eso atrás. Segundo punto, supera el daño que te hicieron en tu pasado. Mira, si tú no superas eso, tus heridas seguirán abiertas. Entonces el resentimiento se siente como un rey en tu corazón. ¿Y cuál es la función del resentimiento? Bueno, primero que te hace sentir estancado, en donde según tu mente dice, te estanca tanto que solamente piensa, voy a buscar la manera en que me pague lo que me hizo. Voy a buscar la manera en vengarme. Voy a buscar la manera en lo que me hizo. Entonces eso te lleva ¿a dónde? A la frustración, ¿verdad? ¿Y por qué te lleva a la frustración? ¿Sabes por qué te lleva a la frustración? Porque eso revive esos recuerdos y eso siempre te lleva al dolor. ¿Usted no ha visto que hay gente que le dice María Dolores? Porque le dice, me duele aquí, me duele acá. Ay, me duele aquí, me duele acá. Todos los días le duele algo. Hasta las pestañas les duele. La pregunta es, ¿qué hago entonces, pastor? Ahí, ¿qué hago? Bueno, ojo, grábatelo y anótalo en letra mayúscula. Perdónate a ti mismo. Eso es clave. Es que te empieces a perdonar a ti mismo. Es decir, las cosas o decisiones que hicimos mal, óyeme bien, ya no pueden deshacerse. Te lo voy a repetir. Las cosas o decisiones erradas que hiciste ya no pueden deshacerse. Más bien sería más productivo buscar qué hicimos. ¿Por qué hicimos eso? Y estoy convencido, óyeme bien, que lo que hicimos ayer fueron por motivos que aparentemente elegimos pensando en que nos iba a salir todo bien. Porque a veces uno quiere hacer las cosas bien. A veces uno le sirve bien a la gente. A veces uno acompaña a la gente. A veces uno quiere bendecir a la gente. Y a veces la gente lo maltrata a uno psicológicamente. ¿O no? Pero hay que superar eso. Y sabe que hay gente tan experta que se sabe el día, la hora y el lugar donde le hicieron el daño. Increíble. Y el año. Oye, ¿cómo cambió esa casa? Hace 5 años, el desgraciado ese fue ahí donde abusó de mí. ¿No? ¿Saben qué dice Proverbios 14:12? Porque muchas veces elegimos. A veces la cuestión es de decisión. Y es bueno que todo se lo coloques a Dios para que no se vuelva a repetir la historia de tu pasado. Por eso Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que tú decides te conviene. Aunque se pinte bonito. Amén. Tenemos que superar ese pasado, cambiando de actitud, tomando nuevas decisiones basadas en los principios de la palabra. Ahora, ¿sabes que se puede sacar aún beneficios de mi pasado, de mis errores? Claro que sí. Por lo menos sabes que cuando tú cometes algo que no te perdona tu pasado, hay algo que sí pasa, y es que nos conocemos mucho mejor para no volver a cometer los mismos errores. Por lo menos ya eres una persona más que precavida, ¿o no? La persona que te hizo daño en tu pasado, tú vuelves y la ves y ya tú no eres como antes. ¡Mi amor! No, ya tú estás
Me pasó una vez, pero ya si te pasas varias veces, ya eso es algo con sentido, ¿o no? Entonces, es importante, óyeme bien, en que no vuelvas a cometer los mismos errores y por supuesto tienes que mejorar. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta su fe. Proverbios 24:16. ¿Ok? Solo tu fe. Mira, si has tropezado, ¿cuántas veces has fracasado? No interesa. Pero lo que sí sé es que 7 veces se levanta el justo, dice la palabra. Amén. Y yo sé que el Señor lo guardará. Fíjate que el hombre te señala cuando tú cometes grandes errores y los hombres te dan la espalda, mientras que el Señor siempre estará delante de ti. Por eso es que el Señor te dice en esta mañana que lo mires como su único refugio. Amén. Número 3. Dígale al Señor que lo ayude a encontrar un sentido diferente en su vida. Óyeme bien. Dígale al Señor que lo ayude a encontrar un sentido diferente en su vida. Y esta es clave. Miren, yo conozco gente, o he conocido gente, que es que hablan del pasado. ¿Tú te acuerdas de no sé qué? ¿Tú te acuerdas? Pero son cosas negativas. Porque hay recuerdos que sí son hermosos, claro, que son bellos. Y uno se acuerda, pero hay gente que está con el tema y el tema y el tema y wow. Y esta es clave. Dígale al Señor que le ayude a encontrar un sentido diferente en su vida. Mira, siempre hay algo en la vida que vale la pena luchar. Siempre hay algo en la vida, hay algo bueno en la vida que vale la pena seguir. Fíjate que cuando vienen de Dios, nos dan aliento en medio de la adversidad. La adversidad, tarde o temprano, óyeme bien, tenemos que superarla. Y luego de esa superación podremos hacer aquello que anhelamos. Si en este momento no tienes nada en la vida, o no tienes alguna lucha, o quizás no hay como una meta, estamos dejando muchas posibilidades, óyeme bien, de hacer en nuestra vida. Por lo general parece algo un poco extraño, porque mucha gente dice, pastor, pero es que yo no le encuentro a veces sentido a mi vida, porque quise ser profesional, lo hice. Quise ganar esto, lo logré. Quise viajar a tal país y lo hice. Quise tener un hogar y lo tuve. Tuve aquello, pero no sé, la vida me parece como muy monótona y aburrida. Y sabes que por lo general parece algo extraño lo que te voy a decir, pero escúchame, nuestra vida tiene sentido y te van a sonar los oídos. Uy, ¿cómo así? Cuando estamos dispuestos a ayudar a otros. ¿Ok? Es decir, cuando estamos dispuestos a ayudar a otros por medio de nuestro proyecto, y muchas de estas cosas pueden aportar, óyeme bien, sentido a nuestra vida. Fíjate que el mismo Señor nos habla a través de la palabra. Cada vez que Dios escogía a alguien, no era para que la persona se vanagloriara, no era para que la persona estuviera mostrando su título, no. Cuando Dios hablaba a alguien, era para una bendición que abarcaba a demasiadas personas. O sea, para Dios es fundamental, óyeme bien, que si tú le quieres poner sentido a tu vida, tienes que tener entre ceja y ceja el don de servicio. Y te voy a poner un ejemplo claro. El caso de Moisés. Muchos empresarios dirían, Moisés tiene una oportunidad de ensanchar el negocio de su suegro. Ahora que el suegro de Moisés muera, ese hombre se va lejos. Claro, puede multiplicar las ovejas
Y entre más ovejas tenga Moisés, uy, ese hombre va a estar súper hecho. Menos mal, óyeme bien, que Dios piensa de una manera distinta a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sabes que el propósito de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo pensamos. Las ovejas para Moisés fueron un entrenamiento. Moisés, en el nuevo reto que Dios le dio, ¿verdad?, dice que tenía que, digamos, pastorear no a ovejas, sino a personas. O sea, la visión de Moisés se amplió más. Su vida espiritual, óyeme bien, cambió. El propósito que él tenía en la montaña cambió. De ovejas pasó a un mundo de gente. ¿De dónde? Sacada de Egipto hacia las puertas de la tierra prometida. Hoy en día, escucha, iglesia, en Israel no se habla del Moisés de la montaña que cuidaba las ovejas, sino del Moisés que guiaba un pueblo fuerte y quejoso en medio del desierto, pero a través de Dios hacía prodigios y señales. La vida es rara. Lo que pasa es que los púlpitos están hoy en día llenos de gente experta en estimular emociones para crear unas falsas expectativas. Pero la vida, el propósito de Moisés vino con gente quejosa. El simple hecho que tú vayas a servir, te vas a encontrar con gente difícil. Pero ahí estaba detrás de Moisés el propósito de Dios. ¿Me hago entender? Mira, y Moisés tenía algo tan claro. Porque el enemigo tienta. ¿Y sabes qué? Que si usted lee en Hebreos 11, yo imagino que el diablo dijo: oye, tú vas a guiar a toda esta gente y llevar al desierto. Ese poco de raquítico, tú te lo vayas. El diablo le dijo que... y te vas a perder los tesoros de Egipto. Viste que allá tenías una buena universidad, la Universidad de Harvard en esa época. Allá tenías buen estudio. Es más, tu madrina es la princesa. Oye, tú te vas a darle la espalda al poder, le vas a dar la espalda a la fama. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Y sabes qué dijo Moisés? Dice: prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios en el desierto que gustar del poder de Egipto. Y usted dirá: oye, yo no entiendo. Porque por lo general, ¿qué busca uno? Vamos a ser sinceros. ¿Qué busca uno? Plata, comodidad, que todo el mundo te tome fotos, que tú filmes, que donde vayas, wow, ahí va doña fulana. Confort, tranquilidad. O sea, el mundo tiene una identidad totalmente equivocada como Dios la trae. Y por eso queremos borrar los recuerdos en el Cadillac. Queremos borrar los recuerdos en Villasanto. Queremos borrar los recuerdos en las playas de Miami. No. O sea que cuando Dios nos revela un propósito, es ahí donde nuestra vida empieza a dejar ese pasado. Y sabes que ya no me interesa. Ya yo decido seguirte, Señor. Nuestra meta es Cristo. Amén. Fíjate que el Señor nos brinda puertas. En cualquiera de estas tres primeras puertas que te he hablado, tú puedes buscar cualquiera de ellas. ¿O no? Todo es cuestión de análisis. En que todos los días, oye, tú le digas a Dios: oye, Dios, sabes, ya está bueno. Es cuestión de decisión. En estos días nos tocó una familia donde yo le dije: ustedes vivieron eso porque ustedes permitieron que el altar se les ensuciara, se les llenara de suciedad, de telarañas. ¿Cómo puedes tú demandar eso? ¿Cierto que tiene lejos a Dios? Grave. Porque el enemigo nos entretiene y es una persona que está bien. Pero ¿qué hizo? Las cosas del mundo
Los afanes. Los empezaron a alejar, los afanes de la vida. Pensionado y todo, y todavía tiene trabajo. Y tiene sueldo por allá y por acá, y negocio. Pero ¿qué hizo el enemigo? Derrumbó lo que él más amaba. Tú perdiste la identidad de sacerdote en tu casa. Muchas veces hay cosas que van a llegar a tu vida que te van a impresionar, pero ojo, cuidado, te van a distraer. Porque cuando Dios se aleja de nuestros corazones, ¡ay, ay, ay! Y a veces Dios nos aprieta. Y mira, y pasaron, ¿saben qué es lo más tremendo? Es que pasan años. Dice, oye, tú no sabes que ya desde que yo no voy a la iglesia, me está yendo mejor. Eso es lo que tú crees, años. Pero el enemigo después te suelta un dardo que eso que te deja noqueado. Así que tú que me estás viendo por el canal, vuélvete a Dios, busca de Dios. No creas porque estés de fiesta, llegará el día donde Dios con brazos de ¿qué? De justicia, de disciplina te atrae, porque Él te ama. Número 4. Yo creo que este es el más difícil, pero vale la pena. Dile al que está al lado. El más difícil, pero vale la pena. Pastor, ¿cómo hago para dejar ese pasado atrás? Volver a empezar. Número 4. Volver a empezar. Mira lo que te dice Dios, iglesia. El que lo quiera recibir, que lo reciba. Aunque no veas nada, comienza de nuevo. Díselo al que está al lado, aunque no vea nada, comienza de nuevo. ¿Saben que es difícil comenzar algo diferente? Sobre todo comenzar algo diferente cuando todo está derrumbado. Y sabes que de pronto la persona de pensamientos escépticos dice, wow, es imposible comenzar de nuevo, pero los que piensan de una manera más alentadora, ¿sabes qué dicen? Ellos dicen, es difícil comenzar de nuevo, mas no lo ven como algo imposible. He ahí dos tipos de personas distintas. O sea, los que sí creen siempre ven una posibilidad. Diga conmigo, yo voy a ver una posibilidad. Esa es la actitud de los ganadores, y más sobre todo los hijos de Dios. La mayoría de la gente, ¿en qué se enfrasca? ¿En qué se enfrasca la mayoría de la gente? En el problema. Por eso es que se llama preocupación. Dar vueltas y vueltas. La palabra preocupación es mente dividida. Dar vueltas en el mismo y no veas nada. En cambio, los otros, los que saben que están en un problema, ellos no miran el problema sino la posibilidad. Diga conmigo, yo tengo mis pensamientos para ver una posibilidad. Una solución. Veo una posibilidad, veo una solución. Fíjate que, ¿sabes que esos que piensan de esa manera, que ven siempre una posibilidad, ellos, ¿sabes qué? Lo primero que piensan, que ellos tienen un Dios que hace cosas inimaginables. Dios hace cosas inimaginables, hace cosas que tú nunca jamás pensaste que Él te iba a dar. Pero hay algo bien difícil que voy a decir acá, y va a sonar como extraño, pero la palabra lo dice, y es más, la palabra lo revela de esa manera. Dios permite el fracaso de muchas personas para que tú abanderes una nueva esperanza en donde no hay esperanza. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú eres de esa persona
Oye, bien, que tú sabes que tu carácter es de líder. Sobre todo esa expresión, yo nací para guiar gente, no para mandar y gritar. Oh, yo nací para guiar gente, yo nací para aconsejar gente, yo nací para alentar gente. Entonces, por ley o por obligación, te tienes que leer el libro de Nehemías. El libro de Nehemías te lo tienes que leer. ¿Y por qué, pastor? Porque Nehemías representa esas escasas personas que en lo imposible siempre ven lo posible. Nehemías comenzó algo nuevo en Jerusalén. Y sabes que él tenía dos objetivos: construir la muralla y restaurar las puertas quemadas del templo. Y sabes que muchos lo veían como imposible. ¿Y por qué? Bueno, primero, no había dinero. Lo otro, era una ciudad abandonada, era una ciudad destruida. Lo otro, alrededor de él había gente que se sentía frustrada, se sentía desalentada. ¿Y sabes qué dijo él? Ellos no quieren comenzar, pero yo sí voy a comenzar de una manera distinta. Y es lo que tú tienes para que ese pasado te suelte. Porque el pasado lo que trae es que tú siempre pienses lo mismo. El pasado, volver atrás. No, tú tienes que pensar de una manera distinta. Y es que ese pasado, pastor, me trajo desolación, me trajo ruina, me trajo... ¡No importa! Porque Nehemías lloró cuando dijeron, mira, tu ciudad está acabada, las familias están destruidas, cada uno anda. Ese hombre lloró y dice, no, Señor, lloró, quemó el dolor. Pero no, pero ya es tiempo de actuar. Diga conmigo, ya es tiempo de actuar. Y este hombre primero comenzó a hablar con el rey de Persia. El rey de Persia, ¿cuál es la lloradera que tú tienes? ¿Qué está pasando esto? Te doy la bendición. Fíjate que tú tienes que hablar. Hay momentos en que tú tienes que desahogar el dolor. Y tú no sabes que Dios, aún en medio del dolor, se vale de tu dolor para tocar corazones, para bendecirte. No, pastora, ¿se acuerdan lo de ayer? Cuando la gente te ve quebrantada, pasando un dolor, oye, ¿sabes que Dios se vale de ese dolor? Para que la gente te acompañe. Dice, hey, ¿sabes qué? No te vas a quedar sola, no te vas a quedar sola. Yo te acompaño y te llevo. ¿Y qué necesitas? Mira, he visto casos así. Esas lágrimas que tú has derramado, ese dolor que has tenido, esas incomprensiones de la gente. Tú no sabes que algún día aparecerá un rey de Persia como le apareció a Nehemías. Dije, vete, le dijo el rey, vete, necesitas dinero, vete, necesito una carta, vete. Así en el nombre de Jesús vendrá alguien para bendecirte. Y dice, mira, lo que tú necesites, yo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús. Habló con el rey de Persia, le dio la bendición. Comenzó a convencer a otros en sus proyectos. Vas a comenzar de nuevo, pero tienes que convencer gente que trabaje contigo. Diga conmigo, voy a convencer gente que trabaje conmigo. No te juntes con los escépticos, porque siempre ellos ven el pero. Parece que fuera la familia Pérez. Ven pero por todas partes. Ah, no, pero ese negocio yo lo he visto en la esquina y no funciona. Ah, bueno, esos son ellos. ¿O no? Nehemías comenzó y ¿sabes qué? Eso empezó, el gozo, el aliento empezó a multiplicarse. Número 3, hubo recursos económicos de manera difícil, pero los encontró. Número 4, atacados por los enemigos de Israel, pero él siguió. Hizo estrategia o aplicó estrategia para defenderse. Mira, todo proyecto que tú hagas en la vida va a encontrar su oposición. Todo. Si tú tienes un proyecto, tienes un plan, siempre vas a encontrar oposición. Nehemías lo tuvo, Sanbalat y el otro
Tuvieron oposición, no querían que las murallas se restauraran, no querían que las puertas fueran restauradas. Pero ¿qué hizo Nehemías? Vamos a trabajar, vamos a cuidarnos el uno al otro. Tú por aquí, tú te guardas por allá, hacemos esto. Mira, la vida está llena de problemas, pero también está llena de estrategias. Y algo de lo más hermoso que hizo Nehemías, reestructuró familias. ¿Y sabes con quién trabajó? Con el sacerdote Esdras. Familias que habían perdido su identidad, ya no sabían cómo se tenía que adorar a Dios. ¿Y sabes qué le dijo a Nehemías? Dios mío, ¿ustedes qué han hecho? Porque, ¿sabes? Te voy a decir algo, y te lo voy a decir a ti de parte de Dios. Dios no te trajo al mundo para que seas parte del problema, sino que tú seas parte de la solución. Amén. Y esa es una mentalidad que tú y yo tenemos que tener presente. Tenemos que pensar diferente. Mira, el líder siempre piensa de manera diferente a las ovejas. ¿Ok? Cuando Dios te manda a liderar algo, tú no tienes que pensar como las ovejas, por favor. Tienes que pensar de una manera distinta. Acuérdense que Dios le dio 5 talentos a uno, el otro le dio 3 y otro le dio 1. El de 5 tiene mayor capacidad de desenvolverse en las circunstancias que lo estén rodeando. Y eso te llamó a ti. Dios te llamó para cosas grandes. Amén. Amén. Y sabes que Nehemías nos da ejemplo que a pesar de que Jerusalén estaba arruinada, estaba desolada, una ciudad que ni siquiera nadie quería vivir. Óyeme, en Jerusalén nadie quería vivir. ¿Sabes qué hacía la gente? Preferían mudarse a otro lugar. Al final Nehemías lo logró. Al final Nehemías logró su objetivo. ¿Y sabes qué te dice Dios? Tú también lo puedes lograr. No importa cómo esté tu panorama, pero te lo dice el Señor. Comienza de nuevo. No mires, esto es para alguien. No mires la falta de recursos. ¿Hay alguien que necesita un recurso para emprender algo? No lo mires. No mires tu pasado. Y si tropiezas la primera vez, óyeme bien. No permitas, óyeme bien, que el fracaso continúe. Y si tropiezas, ¿sabes qué? Varias veces, acuérdate que la palabra dice, aunque 7 veces tropiece el justo, de las 7 veces, ¿qué? Le librará el Señor. Oye, si empiezas a tropezar y te caes, levántate de nuevo. ¿Sabes qué dice el optimista? Cuando tropieza dice, me tropecé una, me faltan 6. ¿Sabes qué dice el negativo? ¡Pah! Me tropecé, no voy más, me devuelvo. Hasta aquí llegué. Oye, escúchame. Cuando tú ves algo abandonado, arruinado, ¿qué es lo primero que se te viene? Aquí yo no hago nada. Yo monto algo aquí y se me cae el negocio, ¿o no? Pero he visto gente, así como Nehemías, que cuando vieron una ciudad desolada, triste, acabada, tuvieron una disposición distinta. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Yo no sé a quién va para él, pero a partir de hoy tú vas a mirar de una manera diferente a como miran los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces la vida, gloria a Dios, es de oración, pero muchas veces de esto. ¿Cómo miras tú a través de los ojos de Dios? Y a veces sabes que Dios mira, cuando tú te dispones a mirar las cosas que tú la ves como imposible y la miras más como una posibilidad. Oye, sabes que Dios te prepara a que tú vuelvas y tomes nuevamente ese lugar o esa circunstancia y triunfe.
¿Ok? Mira, para ya terminar, a veces nos cuesta tomar decisiones que afectaron nuestro pasado. Y la gente lastimosamente no perdona. Tú fracasaste la primera vez y vuelves y fracasas la segunda vez. La gente enseguida dice, el problema no son ellos, el problema es ella o él. ¿O no? Así es. Y sabes que hay gente así, gente que fracasó 1 y 2 veces y están así, cohibidas. O sea, la gente por su pasado lo tienen amarrado. Era como la mujer samaritana, o la que salía al mediodía es la samaritana, ¿cierto? Salía al mediodía solita, para que nadie la mirara, para que nadie la señalara. Ahí va la mujer roba marido, las siete maridos. Claro, esa mujer, pero una palabra de Jesús, oye, le cambiaron la vida a esta mujer. Cuando Jesús la confrontó de una manera sabia y llena de amor, dice, oye, de verdad, 6 maridos has tenido, el que tiene no es tuyo, tiene la razón. Señor, tú como que eres profeta. Y se convirtió en la primera mujer, óyeme, en el Nuevo Testamento, en predicarle a toda una ciudad. Decirle, un hombre me ha hablado, y ese hombre con solo unas cuantas palabras cambió mi vida. Y no solamente eso, cambió la vida de muchos, porque cuando los demás llegaron, dijeron, oye, lo que tú no dijiste no fue, ¿qué te digo? No fue algo, ¿cómo es la palabra? No nos sorprendió lo que tú nos dijiste, pero ahora que lo estamos viendo en nuestros propios ojos, wow, qué cosa sorprendente ver a Jesús hablando a nuestras vidas. Amén. Te voy a dar un consejo. Solo Jesús es el único que te puede rescatar de tu pasado. Amén. Y atrévete. O sea, si tú tienes que dar un salto, dalo. Cueste lo que te cueste. Aún si tu familia te cuestiona, si viene de Dios, te vas a cuestionar. Tú no sabes que mucha gente quizás cuestionó a Nehemías. Dijo, oye, tú estás loco. Una vez Dios, yo tengo una palabra. Y tú sabes esa carta. Y Dios me dijo, mira los lugares abandonados y desolados. Te estoy hablando de una carta que Dios me ministró a mi pensamiento, y yo la escribí hace 3 años antes de la pandemia. Octubre del 2019. Yo no entendía eso. Pero ahora que paso por la ciudad, me doy cuenta que por Barranquilla hay lugares que están abandonados y desolados. ¿Y qué me está diciendo Dios a mí? Pon la mirada en uno de esos lugares, porque uno de esos lugares se los voy a dar a la iglesia. Porque Dios te habla y te prepara antes de entregarte algo. Y ¿sabes qué te voy a decir? Mira, lo que la gente ve como menosprecio, lo que la gente ve como menos posibilidad, ojo, que detrás de eso ahí donde puede estar la bendición tuya. Gloria a Dios. Yo ayer hablaba con alguien y yo le preguntaba, ¿por qué Argos invirtió en Haití, siendo Haití el país más pobre de Latinoamérica? Porque para que el grupo Argos y el grupo que le compraron a Cemento Caribe invirtieran, la pregunta, ¿cuál era el negocio? Y el hombre que trabajó con ellos, un hombre que era de confianza, y hoy todavía sigue siendo confianza de Argos, él dijo algo, él dijo, porque para ellos les salía económico sacar su mercancía de un puerto más económico para transportar de ahí a Centroamérica. Y yo dije, wow. Porque tú dirías, Haití, donde hay pobreza, donde la gente está. Es más, me impactó lo que él decía. Cuando nosotros llegamos al hotel, la gente del hotel le decía, no salgan de estas cuadras, no se salgan del hotel de estas cuadras, porque si se salen de las cuadras del hotel, no respondemos, es peligroso. Fíjate cómo es un país tan delicado, pero hay que orar por Haití, ¿verdad? Amamos Haití. Y esta mañana estaba leyendo la independencia de Haití, y de verdad que es una historia triste, pero me impactó en cómo una empresa tan grande como Argos invirtió allá. Y dice, pero ¿por qué invirtió allá donde hay mucha pobreza? Y dice, no, de otra perspectiva, a ellos les conviene porque de ahí les pagan menos impuestos
y le es fácil exportar hacia otros países. Yo vivo en Buena Piedra Caliza. En un lugar Sí, desolado. Buena Piedra Caliza. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien aquí. Sí. Mira, Algo de eso sí. alguien de aquí va a invertir, que quizás a primera vista dice, ese negocio que ya quebró, invertir ahí, ¿sabes que Dios puede hacerlo? Y lo va a hacer con alguno de ustedes.